Son las 8 de la tarde. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia. A continuación en Radio Anglicana su programa La Palabra Hoy. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, bienvenido. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas tardes a todos, o lo que sea, buenos días, buenas noches, depende de dónde están nuestros amigos, y desde luego agradecidos a Dios de poder estar una vez más aquí con todos vosotros. Iniciamos nuestro espacio, como siempre, poniéndonos en las manos de Dios para que Él dirija este programa, que Él dirija también nuestra forma de expresarnos y nuestro entendimiento para que podamos tener una mejor comprensión de su palabra. Oremos, Juan Mari.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pedimos en este momento especial, en esta tarde, en este día tan señalado y esta hora tan importante para nosotros, que es la hora de emitir, la hora de grabar nuestro programa, que efectivamente, tal como ha señalado el reverendo Noel, que todas las palabras que aquí se digan, todas las cosas que aquí se compartan, tengan como utilidad principal y como finalidad más importante la difusión del mensaje de la Sagrada Escritura, y que sea claro, que sea diáfano para todo el mundo. Gracias, Señor, por haber dado a Radio Anglicana este importante ministerio. Y te pedimos también, Señor, en estos momentos, tantas personas que no podemos dejar de olvidar, que sufren en este mundo situaciones injustas, catástrofes, desgracias a veces provocadas por mano humana, por la insensata mano humana. Que tú a todos ellos, Señor, los guardes y los guíes, y a los que han perdido ya toda esperanza, que tú se la des. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Olvido tu voluntad. Y como siempre, aparte de saludar a nuestros oyentes, también aprovechamos para invitarles a que puedan compartir sus preguntas a Radio Anglicana al 698-680696, anteponiendo el signo positivo a aquellos que se encuentran fuera del territorio nacional. Hoy continuamos con estas reflexiones en torno a este primer libro de los Reyes, y hoy, de una forma especial, vamos a dedicar el programa a hablar sobre el cisma político y religioso que hubo en Israel. Y vamos a usar de referencia los capítulos 12 y 13 de este primer libro de los Reyes. Así que el tema de hoy, cisma político y religioso en Israel o de Israel. Paso, luz en mi sendero, lámpara es tu paz. En emisiones anteriores, Juan Mari, hablábamos de uno de los hijos de Salomón, precisamente hablábamos de Roboam, y comenzaríamos pues preguntando sobre este individuo, y es cuál fue o cómo fue su actuación ante las peticiones que le expresaron los israelitas de la parte del Reino del Norte. Mira, vamos a decir de entrada, es un reconocimiento, de hecho, tal como nos lo narra el libro primero de los Reyes, que la figura de Roboam es una figura triste, una figura, yo diría, incluso desgraciada, ¿no? O sea, a ver, Roboam es un hombre, no era ya ningún niño cuando accede al trono de Israel. Salomón, su padre, había gobernado durante muchos años, se había hecho un hombre muy anciano, y Roboam pues era lo que llamaríamos ahora un hombre adulto, ¿no? Pero Roboam es la figura típica de esos príncipes de cuento o de historia que a veces, por desgracia, han existido en la realidad. Un príncipe malcriado, una persona despótica, una persona dictatorial, tiránica, que hereda de su padre Salomón pues ese temperamento que hemos dicho, ese temperamento dictatorial que ya estaba desfasado, que estaba inadaptado a las nuevas realidades del momento en que estaban viviendo. Roboam tuvo la gran desgracia de iniciar su reinado siendo soberano de todo Israel, pero lo concluiría años después siendo rey tan solo de la parte más débil, la parte más pequeña, la zona sur, lo que llamaríamos, o lo que se llama en la historia, el reino de Judá, un reino que estaba compuesto únicamente por dos tribus, Judá y Benjamín. Bueno, y se habla también de una tercera tribu, que era la tribu de Simeón, pero hacía bastante tiempo que la tribu de Simeón, que vivía en el territorio de Judá, pues se había diluido prácticamente en la tribu de Judá. Ya prácticamente no existía la tribu de Simeón. O sea, como han dicho muchos comentaristas y muchos especialistas en Sagrada Escritura, el rey Roboam es un ejemplo claro de caída estrepitosa, o sea, desde lo más alto, porque fue entronizado como rey de todo Israel, a lo más bajo. Se quedó prácticamente con nada, un trocito muy pequeño. Y la razón, pues sencillamente un acto de pura soberbia. Y ahora, viendo la otra contraparte, ¿con qué actitud se presenta Jeroboam y los representantes de las otras 10 tribus de Israel?
ante Pues el rey tú Roboam. mismo lo has dicho, la contraparte. Vamos, en la noche y el día. A ver, si Roboam actúa como un auténtico tirano, bueno, un tiranuelo, porque no era una persona de ninguna gran categoría, no era comparable, no era equiparable a su padre Salomón ni a su abuelo David, ¿no? Si Roboam tiene las actitudes, los gestos propios de lo que decíamos, ¿no? Un tiranuelo de vía estrecha, o sea, un personajillo. Hemos de reconocer que tal como lo presenta el texto sagrado, y el texto sagrado no es precisamente favorable a las tribus del norte, ni a Jeroboam, sin embargo dicen con toda claridad que tanto Jeroboam como los representantes del Israel del norte se presentaron de la mejor manera posible. Es decir, según leemos en estos capítulos, ellos se presentan ante Roboam de manera respetuosa. Lo reconocen realmente como su rey y se dirigen a él como su rey. Le presentan una petición que no era ilógica ni era desmesurada. Le dice que alivie las cargas que tenían. A ver, ni reclaman ni exigen una independencia política o una autonomía que significara una ruptura, ¿no? Ellos simplemente le piden un poquito de compasión con el pueblo. El pueblo que, como veíamos en programas anteriores, estaba sobrecargado de un gran peso económico, de cargas sociales terribles, todo que gravaban injustamente a la nación hebrea, que la depauperando cada vez más. Bueno, pues de todo eso Jeroboam, queríamos decir, juntamente con los representantes de Israel, piden un alivio. Fijémonos muy bien que los autores sagrados, los hagiógrafos, han tenido muy buen cuidado de no desviarse de lo que debió ser una realidad palpable y muy triste. Y es que, aunque la petición o las peticiones eran lógicas, eran consecuentes, eran razonables, sin embargo, Roboam no estuvo a la altura que se requería de él. Roboam respondió no ya como un tiranuelo que decíamos, sino como un auténtico patán, incluso con unas expresiones groseras que eran tremendamente ofensivas para el pueblo. Los israelitas del norte se presentaron como un pueblo respetuoso. Roboam evidenció que no estaba a la altura para ser su rey. Una gran desgracia. Mencionabas anteriormente, Juan Mari, la figura de los hagiógrafos o del autor sagrado de este libro, de este acontecimiento, ¿no? Ese cuidado que tuvo al dejarlo plasmado. Y ahora me gustaría preguntarte, Juan Mari, en este sentido, ¿cómo interpreta el autor o el hagiógrafo de estos dos capítulos donde se nos narra, ¿no? Este suceso? Principalmente para él, ¿cómo interpreta o cómo entiende, cómo asimila ese cisma? Muy buena pregunta, porque fíjate que el hagiógrafo, o los hagiógrafos, y es que fueron varios los que compusieron esta historia, estos capítulos, fíjate que lo presentan como algo que Dios quería, esa ruptura del pueblo, pero no es que lo quisiera por capricho, sino que lo presentan como un acto voluntario de Dios, en tanto que juicio sobre la apostasía y la idolatría del rey Salomón. Si se quiere decir de esta otra forma, un castigo sobre el reino de Salomón por su apostasía. A ver, evidentemente este lenguaje que emplean los autores sagrados, los hagiógrafos, ¿verdad? Como tú dices, es un lenguaje teológico. Es un lenguaje, si queremos, catequético. Un lenguaje que no tiene en cuenta circunstancias históricas más humanas, ¿no? Y podríamos decir más realistas. Por ejemplo, no habla de circunstancias políticas, sociales, podríamos decir, culturales, comerciales, económicas en general, no. Simplemente hace hincapié en una acción divina. Y eso es muy importante, porque la enseñanza de este pasaje, porque este pasaje está escrito de esta forma para transmitir algo, no solamente la información sobre una ruptura, un cisma en Israel, quiere decir algo más, y es que a pesar de todas las condiciones adversas por las que puede atravesar el pueblo de Dios, siempre es Dios
quien está entre bastidores. O sea, siempre es Dios quien tiene las riendas de las circunstancias y de los acontecimientos en su mano. Nada escapa de su control, nada escapa de su poder. Incluso una circunstancia, una realidad tan trágica, tan triste, como es que el pueblo de Israel se dividiera en dos, se separara en dos bloques, uno al norte y otro al sur, bueno, pues ni siquiera eso escapa al control de Dios. O sea, vamos a decirlo de otra forma. Los hagiógrafos, o el hagiógrafo concreto que redactó esta historia, lo que está diciendo es que la providencia de Dios, aunque no la sepamos entender, está siempre ahí. Y es algo que llama al pueblo a la confianza. Confianza en esa providencia, confianza en esa dirección divina que por pura gracia actúa incluso en lo que parecería que es una hecatombe o que es el fin, ¿no? Y claro, al leer nosotros esto, que ya no somos israelitas, no somos judíos, sino que somos cristianos, pues al leer esto los cristianos, pues hoy entendemos que esa fe y esa confianza en la providencia divina, eso forma parte de nuestra fe. No tenemos más que recordar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que todos repetimos tantas veces en el Padre Nuestro, que es: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O en el orden que lo queramos decir, porque hay versiones del Padre Nuestro que lo dicen al revés, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Bueno, no importa. Lo importante es que este texto se escribió para describir una realidad trágica, pero también para decir que muy por detrás y muy por encima de esa realidad trágica había alguien que cuidaba y guiaba a su pueblo a pesar de todo. Desde el punto de vista histórico, Juan Mari, ¿cuál crees tú que sería entonces la causa de la ruptura entre Israel y Judá? Más allá de cuestiones puramente teológicas, Sí, claro. o religiosas. Vamos Sí, ahora sí, al sí. punto político. El punto político, por ejemplo. Bueno, mira, a nadie se le oculta, leyendo, como hemos estado haciendo hasta ahora, el libro primero de los Reyes, incluso como decíamos a veces entre líneas, ¿verdad? No se puede ocultar a nadie que las 10 tribus del norte, las 10 tribus septentrionales de Israel, tenían que ser numéricamente mucho más grandes y más poderosas que Judá, porque Judá, aunque estuviera con la tribu de Benjamín, las dos unidas, pues eran una unidad muy pequeñita en comparación con la cantidad de población que había en el norte. Claro, no solamente eso, es que también el Israel del norte tenía un territorio mucho más extenso que Judá, con muchas más zonas fértiles, es decir, zonas productivas, más abundantes recursos naturales. Por ejemplo, una cosa muy importante, entre estos recursos naturales, las 10 tribus del norte tenían salida directa al mar Mediterráneo, es decir, a una gran fuente de comercio. Eso el reino de Judá nunca lo tuvo, ¿no? Por otro lado, la deriva despótica, como hemos dicho, que la monarquía davídica, ¿no?, había tomado bajo el reinado de Salomón, su sangría económica permanente sobre el pueblo de Israel, pues eso debía resultar intolerable para la población israelita, ¿no? Y aún diremos más, incluso la centralización del culto en el nuevo templo, el templo que estaba en la ciudad de Jerusalén, que obviaba o dejaba de lado otros santuarios históricos de gran tradición sagrada en Israel, como por ejemplo Betel, que ya era de la época patriarcal, o Silo, o el santuario de Dan, que es incluso importante porque es de la época de la conquista. Bueno, pues todo esto no debía resultar del agrado de muchos israelitas del norte, israelitas piadosos, que no entendían por qué se suprimían sus santuarios de toda la vida, sus santuarios históricos, donde incluso los patriarcas habían adorado a Dios, ¿no? Bueno, y ya no digamos nada de los sacerdotes que oficiaban en esos santuarios, que de pronto se veían despojados de su dignidad y decían, bueno, ¿qué pasa ahora? Solamente los que están en Jerusalén son sacerdotes, nosotros no. Todo eso, todas estas cosas, pues si lo vamos viendo una por una y las vamos juntando, podemos decir que eso debía constituir una especie de bomba de relojería
que tarde o temprano tenía que explotar por fuerza. Tener a un pueblo permanentemente descontento, oprimido, sangrado económicamente, eso es un gran peligro. Claro, tenía que explotar, como decimos, tarde o temprano, y lógicamente explotó. Y aquí tenemos el relato, más o menos, de lo que realmente sucedió. ¿Qué disposiciones Juan Mari toma Jeroboam como primer monarca de Israel en relación con el reino de Judá? A ver, a Jeroboam lo que le interesaba por encima de todo, y es lo que leemos en el texto sagrado, era afianzar su propia monarquía, ¿no? Afianzar su propio poder político en las tribus del norte. Y eso, como es normal, eso implicaba un alejamiento total del reino de Judá y un alejamiento total de la dinastía de David, o sea, un deseo de alejarse permanentemente de aquellos monarcas residentes en Jerusalén y de su autoritarismo, ¿no? A ver, ¿todo esto qué implicaba? Bueno, pues esto implicaba, una ruptura de relaciones a todos los niveles, comerciales, militares, políticos, todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Y lógicamente, atención, también implicaba alejarse o una ruptura en el culto divino. A ver, la instalación que, según cuenta el libro primero de los Reyes, la instalación que hace Jeroboam de 2 becerros de oro, en los santuarios históricos de Betel y Dan, que ahora serían los santuarios, entre comillas, oficiales del reino de Israel septentrional frente al santuario de Judá, de Jerusalén, incluso con un sacerdocio propio nombrado directamente por el rey, o sea, no levítico, no de la tribu de Leví, pues todo eso pretendía marcar, ¿cómo diríamos?, marcar una identidad nacional propia de las tribus del norte frente a Judá, ¿eh? Una identidad propia, una cultura propia, una realidad propia y, por supuesto, pues una familia real propia. O sea, la idea era alejarse lo más posible de la monarquía davídida que reinaba en el reino de Judá. Hablando de esto, Juan Mari, algunos entienden incluso como un acto de idolatría esa instalación de becerros en los templos. Entonces la pregunta va enfocada en esto: ¿qué relación tuvo Jeroboam con el paganismo? Y la otra es, ¿intentó imponer algún tipo de religión nuevo, por así decirlo, en Israel? A ver, esta cuestión no es fácil porque, por un lado, los libros de los reyes dan a entender claramente, condenan abiertamente a Jeroboam y lo condenan como si fuera el instaurador o el inventor, entre comillas, de un tipo de religiosidad idólatra y pagana, ¿no? O sea, realmente alejada del antiguo Israel, una ruptura de las tradiciones sagradas de Israel. Si vamos leyendo entre líneas, como decimos que hay que hacer siempre, el libro primero de los Reyes, a partir de estos 2 capítulos, del 12 y el 13, en adelante, y luego leemos también el libro segundo de los Reyes, lo poco, o lo mucho, más bien poco, que nos hablan del reino, del norte del reino de Israel, nos damos cuenta de que en realidad Jeroboam no impuso una religión pagana. A ver, y vamos a ver por qué. La instalación de aquellos becerros, que como suponemos serían becerros de oro, ¿no? No iban a poner un becerro de cualquier material, en los santuarios oficiales, Dan por un lado en el norte, Betel en el sur, eso no implicaba adoración a dioses falsos. Recuérdese muy bien un texto que es importante. Hay un capítulo muy triste en el libro del Éxodo, capítulo 32 concretamente, que es el episodio famoso del becerro de oro. Si leemos con detalle ese episodio, veremos que Aarón, sumo sacerdote, que sería después hermano de Moisés, que es quien forja aquel becerro porque él era forjador, ese era su oficio, lo había aprendido sin duda en Egipto. A Aarón
En ningún momento, cuando presenta esa imagen al pueblo de Israel, le dice que sea otro Dios distinto del Dios de Israel, de Yahvé, de Jehová, como dice la Reina Valera. Al contrario, dice que es una representación de Dios, del Dios único y verdadero. Bien, en el reino del norte, en el reino de Israel, aunque realmente, como hemos dicho muchas veces, los libros de los reyes están escritos por gente del sur de Judá y que es partidaria, acérrima de la monarquía de David, favorables a la dinastía de David y por lo tanto enemigos acérrimos y declarados del reino de Israel y de su dinastía o sus dinastías, que tuvo muchas, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo eso, la realidad es que los israelitas del norte siempre fueron yavistas, siempre. No tenemos más que recordar, lo veremos si Dios quiere más adelante, el gran reavivamiento orquestado por los profetas Elías y Eliseo. No tenemos más que ver, por ejemplo, la revolución incitada también por Eliseo de un tal Jehú, comandante del ejército, que derroca a la única dinastía pagana que existirá en Israel, que es la dinastía del rey Acab, ¿no? Bueno, que eso ya lo veremos más adelante, si Dios quiere, en algún programa. No tenemos más que ver incluso la onomástica, cómo se llaman los distintos reyes que aparecen en Israel. Todos tienen nombres en los que se incluye de alguna forma el nombre de Yahvé, siempre. O sea, el reino del norte, el reino de Israel, no fue un reino pagano. Únicamente, como decimos, hubo una época muy concreta de su historia en que estuvieron regidos y dominados por paganos. Pero duró poco. Los reyes de Israel fueron siempre yavistas. Ahora, una especie de yavismo cismático, hay quien dice con mucho desprecio, un yavismo bastardeado, separado del yavismo de Jerusalén, pero un yavismo real. Incluso lo que leemos en los libros de los reyes es que los reyes de Israel, aunque tenían sus ramalazos de superstición y de cosas que realmente no eran buenas, sin embargo ellos nunca negaban la existencia del Dios único y verdadero y nunca negaban que ese Dios fuera el Dios de Israel. Sí que es verdad que mezclaban el culto del Dios verdadero con otros, pero nunca dejaron de ser yavistas. Entonces, a ver, lo que hizo Jeroboam, la política de Jeroboam, fue, como hemos dicho, separación y alejamiento lo más posible de Judá, incluso en cuestiones religiosas. Pero realmente no podemos condenar a Jeroboam o acusarlo de haber introducido el paganismo. No lo hizo. Él siguió siendo yavista, pero a su manera, un yavismo cismático. Y sobre la extraña historia del profeta anónimo de Judá, Juan Mari, que condena el culto establecido por Roboam y las peculiares circunstancias de su muerte. Primeramente, ¿qué implica esto y qué podríamos decir, ¿no?, de esa forma tan extraña de morir? No, desde luego, esta historia, y esto lo reconoce todo el mundo, se trata de uno de esos relatos oscuros, capítulos oscuros de la historia narrada en Primero de los Reyes. Y es un relato que no está exento en su redacción actual, evidentemente, de elementos folclóricos, ¿no? Fijémonos que ahí que se encuentran figuras raras, como tú dices, extrañas, ¿no?, pero que además son deliberadamente anónimas. No sabemos cómo se llaman. No sabemos cómo se llama ese profeta que va de Judá a Israel para condenar aquel culto. No sabemos cómo se llamaba tampoco el otro profeta que vivía por allí y que finalmente pide que cuando muera sea enterrado con el profeta judaíta. No sabemos cómo se llaman sus hijos, que aparecen también o son mencionados en escena. No tenemos ni idea de esto. Son figuras anónimas. Por otro lado, aparecen ahí prodigios exagerados, ¿no?, prodigios desmedidos. Por ejemplo, el altar que se derrumba, la ceniza que cae. Por ejemplo, ese león que ataca al profeta cuando regresa a Judá
y que se queda curiosamente el león como si se hubiera convertido en piedra junto al cadáver del profeta y junto al asno que cabalgaba el profeta. No ataca al asno y el asno no escapa, no huye como tendría que ser lo normal. Son unas historias extrañas, ¿no? Historias que nunca se van a repetir. Bueno, pues todo esto, obviando todos estos detalles que pueden ser incluso folclóricos, todo esto lo que viene a indicar, y por eso pensamos que se ha introducido esta historia en este texto, en este relato, todo esto lo que viene a indicar es que incluso en medio de las situaciones más confusas, más extrañas, más adversas, Dios está presente siempre. Y Dios está presente para seguir guiando a su pueblo. Lo que habíamos dicho antes del problema de Roboam con Jeroboam, ¿no? A ver, de las personas que se dedican, los exegetas, los grandes exegetas, como algunos que vemos por aquí, en sus obras, claro, lógicamente, que se dedican al estudio de los textos de la Biblia, incluso para poder deducir cuáles son sus fuentes originales y todo esto, pues no faltan los que dicen que hay, pues sin duda, relatos populares que están en la base de todo este entramado, cuentos populares, por ejemplo, realmente extraños, realmente bizarros, o historias que a lo mejor eran de origen muy diverso, a lo mejor hasta paganas, pero que los autores sagrados han ido judaizando poco a poco. Eso lo dicen estas personas, ¿no? Y es posible que tengan razón. Si detectan ellos que en todas estas historias hay fondos folclóricos, esto es de tal origen, esto es de tal otro, puede ser. Ahora, sea lo que sea, y esto es a lo que nosotros vamos aquí en nuestro programa, estos relatos, si se han guardado, si se han conservado en el libro primero de los Reyes, es porque son un testimonio de que Dios no solamente es fiel a su pueblo, no solamente desaprueba las divisiones y las desviaciones de su pueblo, sino que Él también exige fidelidad. Y lo que Él ha señalado como un culto ordenado, Él quiere que todo su pueblo esté unido en su adoración. Por cierto, que este mensaje es muy bueno también para nosotros, los cristianos del siglo XXI, que vivimos desgraciadamente una época de la historia en que la Iglesia parece dividida, parece fragmentada, y sin embargo estamos llamados a la unidad. Este texto, a pesar de todas sus connotaciones folclóricas o paganas, bueno, como dicen los grandes especialistas, bueno, pues a pesar de todo eso, es un texto que nos llama a la fidelidad y a la unidad del pueblo. ¿Qué subyace, Juan Mari, a todos estos relatos condenatorios sobre el origen del reino septentrional de Israel? Bueno, antes habíamos dicho que, a ver, los libros de los reyes están escritos por hagiógrafos, con toda probabilidad sacerdotes o levitas, que eran del sur, que eran de Judá, no del norte, no de Israel, y que además eran, partidarios acérrimos de la dinastía de David. Entonces, claro, la lectura que estos hagiógrafos hacen de la historia de Israel siempre conlleva una gran repulsa hacia las tribus del norte que se separan, ¿no? Y una gran repulsa hacia la figura de Jeroboam, que es quien capitanea, quien dirige esa separación, ese cisma, así como todos los demás reyes de las demás dinastías que van a gobernar en el Israel del norte y que nunca tendrán el más mínimo interés de volver a unirse con Judá, ¿no? Estos hagiógrafos condenan esa división. Ellos están a favor de la unidad nacional de hebrea, pero tiene que ser una unidad que tenga como base la dinastía de David, o sea, reconocer a los descendientes de David como monarcas legítimos y también una unidad cúltica centrada en el templo de Jerusalén. Bueno, en este sentido, lo que hacen es seguir las directrices del libro del Deuteronomio, que, como decíamos en su momento al principio, pues es la obra, el gran escrito
que va a inspirar toda esta literatura, que por eso se llama historiografía deuteronomista, porque está basada en el pensamiento del Deuteronomio. Es decir, estos relatos lo que están promoviendo es una reivindicación de la legitimidad de la casa de David, de la dinastía de David, y un deseo de que se vuelva a unir un pueblo que nunca debiera haberse fragmentado, que nunca debiera haberse separado. Para ir finalizando, Juan Mari, en cuanto a lo que hablamos anteriormente, de cómo veía el hagiógrafo el cisma sucedido en el reino, en Israel, nos pregunta un oyente, en cuanto a ese cisma, según comentáis, es visto como voluntad de Dios, de manera que el cisma cristiano, ¿podríamos decir lo mismo? Bueno, no es una mala pregunta, ni muchísimo menos. Sinceramente, bueno, ahí doy mi opinión, que es una opinión y nada más, vale lo que vale y punto, ¿no? Cada cual puede tener la suya y es tan buena como cualquier otra. O tan mala, depende, ¿no? Si entendemos, a la luz de lo que leemos en el libro primero de los Reyes, que el cisma del pueblo de Dios fue un juicio divino frente a la infidelidad del pueblo de Israel, por ejemplo, la idolatría del rey Salomón. Y claro, que se habla del rey Salomón, pero es que no era él solo. El rey Salomón era uno, el que dirigía toda una corte en donde había nobles, donde había funcionarios. Lógicamente, si el rey iba ofrendando incienso a dioses paganos, los demás iban a hacer lo mismo, ¿no? Evidentemente. Si el juicio de Dios sobre Israel fue esa ruptura, tal como la entiende el hagiógrafo, obviando todas las demás cuestiones que hemos dicho, ¿verdad? Políticas, culturales, económicas y demás, nada impide pensar que las divisiones del cristianismo pueden haber sido muy bien la manera en la que Dios ha protestado de una iglesia que no era fiel, o de una iglesia que cometía en sus momentos buenos en la historia graves errores, como por ejemplo aliarse con el poder político. Y eso es un peligro muy grave. No sería una idea excesivamente descabellada el pensar que las divisiones de hoy pueden ser un juicio de Dios sobre una iglesia infiel. Y en un minuto, Juan Mari, un minuto que tenemos, el reino de Israel, de lo que hemos hablado, y Estado de Israel, ¿alguna relación? ¿Con el Estado de Israel actual? Actual. Ninguna. El nombre, simplemente. Es lo mismo que si, a ver, pasando del minuto, ¿qué relación hay entre la República Italiana de hoy y el Imperio Romano? Pues que Roma es la capital, otra cosa, pero no la Roma imperial que está en ruinas, sino la nueva Roma, no, simplemente el nombre. Ni los judíos de hoy son los hebreos del Antiguo Testamento, ni el Estado de Israel actual tiene nada que ver con aquello. Es simplemente, a ver, se llama Israel, porque los padres fundadores del nuevo Estado de Israel, que eran sionistas, que son sionistas, de filosofía sionista, que por cierto no tiene nada que ver con la fe en Dios, pues quisieron tomar ese nombre como una reivindicación histórica, simplemente. Bueno, pues con esto finalizamos, como siempre agradeciendo a nuestro querido reverendo Juan María, a nuestros oyentes y a todos aquellos que están pendientes de este programa. Juan Mari. Soy yo quien tiene que agradeceros a Radio Anglicana, a ti como su director, que estás ahí, aunque parezca que no, al pie del cañón y trabajando mucho más de lo que nadie vemos, y por supuesto a todos estos oyentes, numerosísimos oyentes, que nos inspiran y nos impelen a hacer el programa. Gracias a vosotros. Totalmente, así que muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite, para continuar con estas reflexiones en torno al libro primero de los Reyes. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Tus justos mandamientos. Firmes adelante, pues desde la fe
Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.